el tema de código azul protegido en UCI y en otras áreas. Muchas gracias, bienvenido maestro. Muchas gracias, maestro Jesús, gracias por la invitación y pues bueno, vamos a comenzar. Bien, no sé si me escuchan bien. Todo bien, maestro, adelante. Muy bien, gracias. Pues bueno, vamos a comenzar. Como te comentaba, te agradezco principalmente la invitación para poder participar y compartir esto con ustedes, que como tú bien lo comentas, pues es algo muy importante y más ahorita que se está viendo con la pandemia actual que estamos viviendo. Entonces, pues vamos a ver código azul protegido en la SUSI y en las otras áreas. Y pues dar una breve descripción de por qué se les nombra código azul y algunos de los nombres todavía erróneos que tenemos en los hospitales, pues para empezar a unificar los criterios. Entonces, principalmente código azul o código de emergencias. ¿Qué es el código azul? Es un mecanismo institucional mediante una clave, vale la redundancia, código azul, que se utiliza para informar al personal, en este caso médico y de enfermería, que pues una persona está en paro cardiorrespiratorio y que hay que acudir a donde está el llamado. ¿Por qué no recomendamos decir tengo una persona en paro o ayúdenme a dar RCP? Muchas de las ocasiones sabemos que en las salas de los hospitales, en los pasillos, hay familiares presentes. Hay algunos familiares que a lo mejor simplemente llevan a una persona por un simple esguince, a lo mejor algún tipo de curaciones. Y yo salgo gritando, tengo una persona en paro, pues voy a empezar a crear una psicosis allí en los pasillos, porque los familiares van a empezar a preguntar, y a lo mejor es mi familiar, a lo mejor es alguien. Entonces, el establecer un código, en este caso código azul, que ya se conoce como el código de paro en los hospitales, pues de alguna manera a lo mejor el personal, enfermería y médico sabemos qué es lo que está pasando, que tenemos que ir a apoyar, pero las personas o los familiares, pues bueno, no les va a llamar a lo mejor mucho la atención. ¿Qué es lo más importante de un código azul o un código de emergencia? Pues principalmente la activación del código. ¿Quién es lo que, o quién lo debe de realizar? Pues la primera persona que en ese momento detecta que la persona está en paro. Entonces, en este caso, muchas de las veces el personal de enfermería, nosotros que estamos ahí con el paciente, los que nos damos cuenta, pues bueno, si estamos 2 o 3 personas, inmediatamente que una se dedique a dar compresiones torácicas mientras la otra persona active el código. Algunos otros hospitales de Zacatecas tienen algunos timbres y arriba del timbre está un foco, en este caso azul, para que si tienes también un código azul lo actives y las personas que estén alrededor en otras áreas se puedan dar cuenta que se está solicitando este apoyo. Es importante que se tenga un diseño. El diseño se lo dejan en especial a cada hospital. Cada hospital debe de armar su plan y decir, este es nuestro diseño para nuestro equipo de código azul, y que lo den a conocer, y más que nada las personas que van a trabajar. Es muy importante aquí el trabajo en equipo. Las personas que conforman un código azul, como lo dice abajo el personal idóneo, en este caso son 6 personas las que se recomiendan. Sería lo ideal que estén acompañadas de 3 médicos y 3 personas de enfermería. Entonces, siendo el personal ideal. El tiempo que tenemos de respuesta, pues bueno, tenemos que tener tiempos de respuesta inmediatos. Hay algunos hospitales, por ejemplo, en la Ciudad de México, que el personal de enfermería no está asignado exclusivamente a un área de choque. Entonces, el personal está en urgencias, probablemente a lo mejor en observación adultos, en urgencias pediátricas, y cuando llegue en este momento un paciente a choque y se requiere iniciar reanimación cardiopulmonar, se activa el código azul y las personas que están encargadas o que conforman este equipo de código azul dejan de hacer las funciones que están realizando en ese momento y van a atender lo que viene siendo el código. Dan las maniobras, hacen el trabajo en equipo y terminando, en este caso, la situación de código azul o cuando sale el paciente de paro, pues bueno, se deja un poco estable y todos regresan a sus actividades que estaban en ese caso desarrollando, por lo cual no hay una persona exclusivamente para ello. Es un equipo multidisciplinario, todos están en sus funciones en el hospital, pero cuando se requiere, todos van y dan en este caso la respuesta. Es muy importante que después de cada código azul, al momento de realizar la finalización, en este caso de las maniobras, todos podamos platicar, nos podamos sentar, llegamos a un debriefing por reanimación.
Con este debriefing lo que podremos realizar nosotros es ver qué fue lo que salió mal, qué es lo que podemos hacer nosotros de alguna manera para mejorar esto, cuáles ver en este caso cuáles fueron nuestras debilidades y poderlas fortalecer para el siguiente paciente que tengamos en esta situación, pues a lo mejor algún error que pudimos haber cometido ya lo volvamos a realizar. Como introducción, pues determinados pacientes que llegan a presentar hipoxemia, acidosis, trastornos electrolíticos o efectos adversos de los fármacos como la hidroxicloroquina, que se utiliza ahorita mucho en pacientes con COVID, aunado a esto que también se llega a combinar con antibiótico como la citromicina, pueden terminar en paro cardíaco. Un poco más adelante vamos a ver por qué. Entonces, en este tipo de pacientes se recomienda siempre proporcionar una reanimación cardiopulmonar de alta calidad, pero lo más importante es que siempre tengamos las medidas de bioseguridad. Tomando el ejemplo de China, donde comenzó todo esto, sí es muy importante considerar que los pacientes que estaban positivos a enfermedades de COVID-19 y que estaban también en ese momento o presentaban alguna enfermedad cardiovascular fueron los que tuvieron la tasa más alta de mortalidad, que esto representa un 10.5% de toda la población. Y las causas de estas complicaciones fueron las arritmias y posterior la lesión miocárdica aguda. Entonces, sí es muy importante también nosotros considerar ahorita en los hospitales, en tiempos de pandemia, no es que seamos teneritistas, pero hay que recordar que cualquier paciente, ahorita por lo pronto lo consideramos paciente portador, paciente positivo, hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cuáles van a ser los objetivos en este caso en paro cardiorrespiratorio y que sea positivo a COVID-19? Pues principalmente enfocar los esfuerzos para asegurar que los pacientes en paro tengan la mejor oportunidad de vivir. Enfocar los cuidados para prevenir el riesgo de contagio entre los profesionales de la salud, o sea, entre nosotros. Hay que tener todos los cuidados para evitar que nosotros nos vayamos a estar contagiando al momento de dar la atención. Lo que ya les mencionaba ahorita, recordar que en situaciones de pandemia cualquier paciente se considera positivo a COVID-19 hasta que se demuestre lo contrario. Y pues bueno, según la legislación actual que tenga cada país o que tengamos en cada estado, considerar y valorar las órdenes de no reanimar o no intubar. Entonces ahorita lo que se está manejando también en los hospitales, pues bueno, sabemos que a no todos los pacientes que ingresan se les toma una muestra para ver si resulta positivo o no, pero bueno, otra cosa que está funcionando mucho es que al momento de que llegan al servicio de urgencia se les toma una tomografía y en la tomografía valoran si en ese momento detectan alguna alteración en la cual los médicos nos puedan decir viene mal, hay que manejarlo como un paciente positivo. Entonces desde ese momento ya nos empezamos a preparar y tratamos de empezar a darnos un poco más de protección, porque siendo realistas, o sea, las únicas áreas ahorita críticas donde hay pacientes positivos a COVID es donde estamos protegidos al 100%. Las áreas de urgencias o otras áreas del hospital, bueno, traemos a lo mejor nuestro cubrebocas N95, nuestra protección facial, muchas de las veces a lo mejor una bata como aislante, pero hasta ahí. Entonces es muy importante darnos cuenta qué paciente es el que requiere la atención para poder prepararnos y evitar el contagio entre nosotros mismos. Les comento ahorita lo que hablemos rápidamente de RCP. Voy a estar trabajando todavía con las guías 2015. Las guías, en este caso internacionales para reanimación, vamos a trabajar las guías de la AJA, cambian cada 5 años. Precisamente el miércoles de la próxima semana, que es miércoles 21, si no mal recuerdo, se tiene el evento en la ciudad de Dallas, Texas, donde se van a dar a conocer las nuevas guías de reanimación. En ese momento, cuando se dan a conocer las guías, pues nos dan cuáles son todas las actualizaciones, si hubo cambios en los protocolos y se dan a conocer. Aunque a partir de la próxima semana salgan las guías siempre salen en inglés. Hasta que hacen la traducción y nos mandan a México el material bibliográfico, el material audiovisual con el que podemos empezar a impartir los cursos, pues anda llegando aproximadamente para finales de enero, principios de febrero del 2021. Entonces todavía todo este año, para fines prácticos, seguimos trabajando con las guías 2015. Hace un par de semanas, la American Heart presenta este algoritmo para soporte vital cardiovascular avanzado, que es el mismo algoritmo que se viene manejando para pacientes en paro, pero aquí lo único que agregan son algunos detalles. Más adelante los vamos a ver un poquito más enfocados, pero así a grandes rasgos, pues principalmente lo que te hacen ya mención es la colocación del equipo de protección personal, que limites la cantidad de personal que va a trabajar en ese momento en un código de reanimación y que consideres la conveniencia de la reanimación, o sea, si realmente es conveniente que entremos a darle reanimación a ese paciente.
Se hace énfasis también en priorizar la intubación, reanudar compresiones torácicas inmediatamente después de que se realizan las intubaciones, y ahorita las vamos a ir viendo un poquito más detallada, pero sí comentarles, o sea, es el mismo algoritmo que se ha venido trabajando otros años, nada más que se le agregaron las partes importantes para pacientes positivos a COVID. Tenemos algunas contraindicaciones. Existen 3 contraindicaciones ampliamente conocidas. La primera es la dificultad del reanimador en la aportación del equipo de protección personal durante la reanimación. Entonces, muchas de las ocasiones sabemos todos que se batalla un poco cuando te colocas el equipo de protección personal. Entonces, no todas las personas están preparadas para tenerlo. Hay casos en los que ya nos ha pasado compañeros que de repente llegan a tener pérdida de la conciencia dentro de estas áreas. En este caso empiezan a estresarse mucho, les empieza a dar mucha ansiedad, y todo eso conlleva a que podamos cometer errores y que me pueda contagiar. Otra de las contraindicaciones es principalmente que el reanimador esté infectado con COVID-19. Si el reanimador está infectado, o en este caso es un caso positivo pero está sintomático y él no lo sabe, todos traemos en los hospitales, o la mayoría, las mascarillas faciales o los respiradores que son más utilizados en la industria minera. Entonces, estos respiradores traen válvulas de exhalación, pero la válvula de exhalación no está protegida y no tiene ningún filtro. Entonces, todo lo que yo exhale, pues estoy generando aerosoles y los estoy esparciendo y los estoy distribuyendo con mis compañeros al momento de que estoy reanimando. Hay algunas personas que ahorita no hay a lo mejor una evidencia científica que lo demuestre, pero bueno, ¿qué es lo que están realizando? Se colocan cubrebocas en la parte donde están las válvulas de exhalación, pues a lo mejor también para que sirva como un medio de filtro y de esta manera no propagar gases, en este caso si estuviera positivo y fuera asintomático. Y la otra contraindicación, y la última, que es que el reanimador tenga antecedentes de claustrofobia o golpe de calor. Lo que ya venía comentando, empiezan a darle ansiedad, se empiezan a desesperar, y en ese momento empiezan a tratar de retirarse todo el equipo porque ya no pueden respirar, se aumenta la temperatura corporal, comienzas a sudar. Entonces, sí, el tener todo el equipo de protección personal colocado y estar trabajando aparte reanimación cardiopulmonar, donde tú sabes que en ese tipo de situaciones inmediatamente se incrementa la adrenalina, empieza un poco el estrés, va a llegar a perjudicar. Las recomendaciones que hacemos, pues hay que llevar simuladores a los hospitales, hay que llevar maniquís, colocarlos en una camilla, ponernos el equipo de protección personal y empezar a trabajar para de alguna manera podernos familiarizar y también darnos cuenta a lo mejor el tipo de error donde pudiéramos estar fallando y empezar a mejorarlo. Referente al equipo de protección personal, pues bueno, no me voy a meter mucho. Yo he sido testigo, y en este caso el Departamento de Enseñanza de aquí del Hospital General Zacatecas se ha dado mucho énfasis en el conocimiento y en cursos de capacitación de cómo colocarte el equipo, que a veces decimos no hay problema en cómo te lo coloques. El equipo viene estéril, viene de unas bolsas, colócate lo mejor de la manera en la que tú quieras. Pero aquí el problema es cuándo te lo vas a retirar. Ahí sí que hay que cumplir los tiempos necesarios, seguir los pasos que tenemos en infografías pegadas en las paredes o en los cursos que nos han dado para evitar el estarnos contagiando. A la limitación del personal, que se refiere el algoritmo que viene de la AJA, normalmente siempre me piden que para un código Omega o cuando tengo un paciente en paro debemos de estar reanimadores con él, que será lo ideal. Una persona que es el líder, que él siempre va a estar en los pies, lo único que hace es coordinar a su equipo de reanimación. Una persona que se encuentra encargada de la vía aérea, otra persona en compresiones torácicas, una persona en la monitorización y la desfibrilación, otra persona en accesos intravenosos y la aplicación de los medicamentos, y el último, que sería el sexto, se la pasa en los registros y verificando los tiempos, y es el que anota todo lo que nosotros estamos realizando para que cuando terminemos la situación de paro, él me pueda decir cuántas dosis a lo mejor administramos de adrenalina, si cambiamos algún tipo de fármaco, cuántos minutos llevamos de reanimación. Entonces, es el equipo ideal. Ahorita, por las situaciones de la pandemia, las situaciones del COVID, nos limitan solamente a 3 reanimadores. Un reanimador que se va a encargar de la vía aérea y en este caso también va a ser el líder del equipo. Otro reanimador que se va a encargar de dar compresiones torácicas y la monitorización. Y el tercer reanimador que va a estar administrando los medicamentos y va a estar llevando el registro de los tiempos. Aquí lo ideal es que las 3 personas sean expertas en el área para que entre ellos puedan estarse rotando, puedan estarse distribuyendo las funciones
y a lo mejor yo inicié en compresiones torácicas, pero posteriormente me va a pasar, o me va a tocar pasarme aérea, me va a tocar pasar administración de medicamentos, y que todos en el equipo, que seamos las 3 personas, sepamos qué es lo que estamos haciendo y estemos de acuerdo. Normalmente lo que se nos pide es que el cambio de reanimador sea cada 2 minutos. En un caso ideal, eso es lo correcto, pero ahorita también por la situación de COVID lo que se nos pide es que sea nada más, de preferencia cada minuto. Las personas, nuevamente, el traer el equipo de protección personal puesto y el estarte comprimiendo y el estar haciendo todo eso, pues te vas a cansar. No te esperes a los 2 minutos, lo ideal es cada minuto, o si tú ves que no vas a completar ni siquiera el minuto, pues bueno, solicita el cambio y una persona que esté disponible que nos apoye para empezar a dar las compresiones, porque sí es muy cansado. Y no me van a dejar mentir, las personas que han estado presentes en situaciones de paro, normalmente siempre en urgencias, ¿a quién ponemos a dar compresiones? Pues al interno. Entonces sube el interno y de repente se nos olvida que está comprimiendo. Lleva 3, 4, 5, 6 minutos, de repente lo volteamos a ver y pues él también ya se está poniendo morado, hasta que alguien dice, ay, cámbienlo, o prepárense para que lo ayuden. Y ellos así con la cara de, ay, gracias, qué bueno que me quitaste. Porque siempre, o sea, el momento del estrés que se vive, se nos olvida cambiar al reanimador. Y lo importante es estar marcando los cambios. Y lo más importante, pues también, que nos mencionan es considerar iniciar las maniobras. Lo que ya comentábamos, si existe a lo mejor alguna orden de no reanimar, no intubar, pues bueno, de alguna manera que se pudiera respetar. Y aquí entramos también de repente, pues con las cuestiones éticas, con los dilemas éticos, ya que a veces tienes tú a la persona en la camilla, sabes a lo mejor que en ese momento se va a complicar, que tienes que iniciar una secuencia de intubación rápido, simplemente que te va a caer en paro, pero él te empieza a decir, yo no quiero que me intubes, yo no quiero que me hagas nada, yo no quiero que me reanimes. La persona está consciente y te lo está diciendo, pero por fuera también están los familiares, y los familiares te dicen, sí queremos que lo intuben, sí queremos que lo reanimen, sí queremos que hagan todo lo necesario para que conserve su vida. Entonces ahí es donde también te quedas, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿le hago caso al señor que no quiere que le haga nada, o le hagamos caso a los familiares? Recordar la situación para las compresiones, desde hace mucho tiempo ya cambió, ya situaciones de paro no es ABC, sino CAB. Iniciamos con compresiones, posteriormente sería apertura de la vía aérea y posteriormente ventilación. Entonces, en compresiones, ¿qué es lo que me piden siempre? Que sean compresiones de calidad, mínimo 5 centímetros, máximo 6 centímetros. Nos dicen que si damos más de 6 centímetros, pues bueno, vamos a ocasionar lesiones adyacentes a la reanimación cardiopulmonar. Compresiones de 100 a 120 por minuto, el uso de dispositivos de retroalimentación, de preferencia tener también el uso de capnógrafos en ese momento para mejorar y que nos demos cuenta de la calidad de nuestras compresiones torácicas, y la aplicación del uso de dispositivos mecánicos. El uso de dispositivos de retroalimentación, lo que se me recomienda es que tengamos metrónomos. En este caso, bueno, aquí con pacientes portadores de COVID, aunque yo quiera tener metrónomos o muchas cosas disponibles, no puedo hacerlo porque yo sé que la mayoría de este equipo es equipo personal de nosotros ahí en el hospital, entre los compañeros médicos y personal de enfermería, y el que lo ingresemos al área, pues ya sabemos que ahí se tiene que quedar, porque el equipo ya se encuentra contaminado. Entonces el metrónomo lo único que hace es que yo le voy a programar una frecuencia, ya sea 100, 110, 120, a la frecuencia que yo quiera ir, y empieza a pitar un bip. Va a ir a la velocidad que yo lo programé, y es lo que se recomienda. Les dices, sigue esa frecuencia de compresión. No me van a dejar mentir, empieza un paciente en paro, se le suben a dar compresiones torácicas y empieza la persona muy rápido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, va como en la 50 y se cansó, 51, 52, 53, y se le empieza a ir el aire. La ventaja del metrónomo es que no te me quedes ni te me adelantes, o sea, sigue esa misma frecuencia de compresión, y cuando llegue mi segundo reanimador o hagamos cambio, yo voy a seguir la misma frecuencia. Esa es la utilidad de los metrónomos. Y ahorita en la actualidad también hay unas pulseras que es como un reloj. Uno como reanimador te lo colocas en la mano, que va a estar pegada al pecho, y al momento de que empiezas a comprimir, está el metrónomo sonando, pero aparte hay unos indicadores LEDs en los cuales te está diciendo a ti si estás comprimiendo lo correcto. Hay también otros dispositivos de diferentes marcas en el mercado, se colocan en el tórax del paciente, les pones las manos arriba, y al momento de que empiezas a comprimir, te está dando el indicador LED si estás comprimiendo 5 centímetros, si te estás pasando o te falta para la compresión. Desafortunadamente son dispositivos todavía un poco caros en el mercado, que no lo tenemos en los hospitales, pero ya desde el año pasado la American Heart a todos los sitios de entrenamiento le hizo la recomendación que en cualquier curso
que se está dando ahorita de RCP en la actualidad, se tiene que tener ya los dispositivos de retroalimentación para que los conozcan y aprendan cómo se trabajan. Se ha estado hablando mucho sobre los dispositivos como el que está aquí en la imagen, que es el dispositivo Lucas, que es marca registrada. Este dispositivo se fija a la camilla de los pacientes y él empieza a realizar las compresiones torácicas, con lo cual nosotros nomás nos dedicamos a ventilar y a la aplicación de los medicamentos. Pero para uso hospitalario ahorita todavía no hay mucha evidencia, por lo cual la recomendación que más se hace es para el sistema prehospitalario por el tipo de camilla que ellos tienen. Entonces, hasta ahorita, bueno, aquí en lo particular en Zacatecas y en algunos hospitales que conozco de la Ciudad de México, nunca he visto un dispositivo mecánico para realizar las compresiones. Ahora sí que el dispositivo mecánico, pues somos nosotros como reanimadores y somos los que tenemos que empezar a comprimir. Referente a la vía aérea, aquí tenemos o ponemos en la balanza, ¿qué es lo que hago? ¿Intubo directamente a mi paciente o le pongo un dispositivo supralótico? El American Heart, ya ahorita para situaciones de paro, lo primero que te pide es que coloques un dispositivo supralótico, ya sea una mascarilla laringea o un tubo laringio. Posteriormente trabajas la reanimación cardiopulmonar y cuando tu paciente lo saques de paro y lo tengas en retorno de la circulación espontánea, entonces ahora sí tenemos el tiempo suficiente para poder intubar al paciente. ¿Por qué nos piden esto? Porque la AJA dice que si tenemos un reanimador que no es experto, en este caso, en la colocación de un tubo endotraqueal, probablemente va a estar fallando en el intento. Y también debemos saber, y es muy conocido, que un paciente en paro no puede interrumpir las compresiones por más de 10 segundos. Entonces, ellos te dicen, ponle un dispositivo supralótico que es de inserción a ciegas, no ocupas visualizar cuerdas vocales, y ya cuando saques a tu paciente de paro lo intubas. Pero aquí en pacientes positivos a COVID cambia totalmente. Ahora lo que te piden es que entre más rápido esté intubado el paciente, para ellos mejor. Y pues también para nosotros, más que nada. Ellos también ahorita la AJA dice, puedes tardarte más de 10 segundos en iniciar compresiones torácicas o en reanudarlas mientras le colocan el tubo endotraqueal, porque la finalidad de esto es, bueno, que tú lo conectes a un ventilador mecánico, que tenga un circuito cerrado y que eso no me esté generando aerosoles y pues también sea un medio para podernos contaminar nosotros alrededor del paciente. Entonces ahorita con pacientes COVID nos dan la autorización de que nos tardemos un poquito más para poder meter el tubo endotraqueal. Si antes normalmente eran 10 segundos, a lo mejor ahorita es que nos tomemos 15, 20, 30, no que nos tomemos hasta 3, 4 minutos. Entonces esto es algo rápido, pero ya ahorita es lo que nos marcan. Referente a las cajas de iVox, como la que tenemos aquí de este lado, pues principalmente con el Airbox, ¿qué es lo que pasa? Se requiere practicar antes para poder tener éxito al momento de que estás en una situación real con un paciente positivo y lo vas a intubar. Desafortunadamente no hay evidencia suficiente que demuestre su beneficio hasta el momento para poder estarla utilizando. Y tampoco no hay medidas estandarizadas para elaborarlas. Entonces empezaron a fabricar, diferentes fabricantes empezaron a sacar sus versiones, empezaron a sacar sus medidas, pero normalmente en algunas, la parte o los orificios donde metes los antebrazos para poder intubar no son lo suficientemente grandes y no pueden maniobrar muy bien. En este caso batallan un poco para hacer la laringoscopía porque no pueden hacer muy bien la hiperextensión. Entonces, como tal, no hay evidencia suficiente ahorita que demuestre su beneficio. Realmente las tenemos en los hospitales y son pocas las ocasiones que se han utilizado. Pero bueno, si la tenemos, lo importante es mejor primero practicar lo suficiente para cuando se presente la situación real, podamos hacer la maniobra sin ningún problema. Y como ya lo comentaba, pues retrasar el inicio de las compresiones hasta que no asegure la vía aérea. Ahorita también en la actualidad, ¿qué es lo que se está realizando? A los tubos endotraqueales, cuando vas a colocar el tubo, agarramos una jeringa de 3, le sacamos el émbolo y lo metemos por el conector del tubo endotraqueal. Va a entrar 1 o 2 centímetros y llega y se bloquea. Es lo que también están realizando los médicos en los hospitales para que cuando entre el tubo a la tráquea, pues empieza a generar aerosoles, el émbolo de la jeringa me lo detiene hasta que yo tenga listo el ventilador y podamos en ese momento empezar a iniciar la ventilación. Respecto a las ventilaciones, entonces, pues las tenemos que iniciar en la medida de lo posible y lo más importante es que siempre tengamos filtros EPAs. Aquí tengo esta imagen, no es un filtro EPA, es un filtro bacteriológico. Estuvimos haciendo unas pruebas con los compañeros de inhaloterapia. Pues bueno, vemos que se adapta muy bien al conector universal 1824 que tienen las bolsas, válvulas, mascarillas y pues de esta manera que podamos empezar a ventilar.
Y ahorita en el hospital también hemos visto que cuando trasladamos un paciente a otro hospital o una unidad COVID, se nos pide mínimo que tengamos este filtro bacteriológico para que lo vayan ventilando en el transcurso del camino en la ambulancia. Lo ideal es que sean filtros tipo EPA, pero bueno, pues en este caso no lo tenemos. Coordinarnos con las ventilaciones. Hay que saber también si un paciente está en paro, pero no tengo ningún dispositivo avanzado para la vía aérea, entonces forzosamente tengo que detenerme a las 30 compresiones para que le den 2 ventilaciones. Si mi paciente ya tiene un dispositivo avanzado para la vía aérea, ya sea mascarilla laringia, tubo laríngeo o lo más recomendable, el tubo endotraqueal, pues trabajamos la RCP asincrónica. La persona que está comprimiendo simple y sencillamente va a ir trabajando de una velocidad de 100 a 120 por minuto y la persona que va a estar en vía aérea le va a dar una ventilación cada 6 segundos. Cada quien llevamos nuestro ritmo, yo ventilo, él comprime y ya no vamos a detener las compresiones, que sería lo ideal. Referente a la desfibrilación y la farmacología, pues bueno, aquí con estos dos se sugiere el mismo manejo establecido por las guías internacionales. No ha habido hasta ahorita ningún cambio. De la desfibrilación, pues lo único que me piden es que nos fijemos qué tipo de desfibrilador tenemos, ya sea monofásico o bifásico. La mayoría de los hospitales ahorita ya todos tienen desfibriladores bifásicos. Los monofásicos, pues bueno, son los primeros desfibriladores que tenemos en el mercado. Normalmente el rango de energía llega hasta 360 joules y el bifásico llegan hasta 200. Depende del tipo de desfibrilador, es el tipo de energía que puedes trabajar y si no, como te lo mencionan las guías, utiliza lo que te recomiende el fabricante. Es muy recomendable y te hacen ahorita mucho énfasis en pacientes COVID, utilizar mejor electrodos de desfibrilación antes de las palas. La ventaja de los electrodos de desfibrilación es que se los colocamos al paciente, nos traemos los cables, los conectamos también al desfibrilador y podemos tomar una distancia desde 1.5 metros para poder nosotros estar operando el desfibrilador en caso de que se requieran descargas y no estar directamente en ese momento con el paciente deteniendo las paletas. Si tuviéramos que desfibrilar a un paciente que se encuentre pronado y nos cae en paro o se tenga que realizar a lo mejor alguna cardioversión, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una de las palas la ponemos en el quinto espacio intercostal, más o menos a la altura de la escápula derecha, y la otra pala en la línea media axilar del lado izquierdo, así como se muestra en la imagen. Respecto a la farmacoterapia, pues bueno, se sugiere un manejo también nuevamente establecido por las guías internacionales. Es bien conocido pues el fármaco ideal en este caso de cualquier paciente en paro, sea ritmo desfibrilable o no desfibrilable, siempre va a ser para los pacientes adultos, adrenalina 1 miligramo IV cada 3 a 5 minutos. Posteriormente, si a lo mejor tenemos ritmos desfibrilables y estamos viendo que en este caso son refractarios, pues podemos empezar a cambiar fármacos, amiodarona. La primera dosis que son 300 miligramos IV, la segunda dosis manejamos 150 miligramos y también podemos empezar a buscar otro fármaco o tratar de usarlo como la lidocaína a dosis de 1.5 miligramos. La última publicación que sacaron nos comentaba en esa publicación, y no lo hace saber, que los pacientes que ahorita tienen o son positivos a COVID y se les está aplicando, se les está administrando hidroxicloroquina con acitromicina, estos pacientes tienden a hacer síndrome de QT prolongado. También son pacientes que normalmente nos van a hacer hipocalemia, nos van a hacer hipomagnesemia y posteriormente también taquicardias celocoidales. El detalle con las taquicardias celocoidales es que, bueno, pues con el paso a lo mejor de los minutos que esté con esta taquicardia, se va a convertir en una taquicardia ventricular y pues al finalmente vamos a tener que desfibrilar. Pero sí hay que tener mucho cuidado con los pacientes positivos a COVID en los cuales estén administrando estos dos fármacos, hidroxicloroquina con acitromicina, y lo más importante, siempre tenerlos monitorizados. Hay que estar también muy apegados a los laboratorios para ver las alteraciones electrolíticas que tengan y que no nos vayan a dar una sorpresa cuando estemos con ellos en las áreas críticas. Y pues bueno, otro de la importancia pues de este tema y del código azul era más que nada la RCP en posición prona. Entonces, ¿cómo damos RCP en posición prona? Hay algunas preguntas, de repente compañeros en el hospital han preguntado, oye, cuando está así boca abajo, ¿cómo le hacemos si nos cae en paro? Entonces muchos dicen, pues lo volteamos, así iniciamos compresiones torácicas. Lo ideal es iniciar así las compresiones torácicas en lo que activas el código azul y llega más personal a ayudarte. Yo solo, una o dos personas en el área crítica con un paciente pronado,
no lo vamos a poder voltear inmediatamente. Y también, siendo realistas, la mayoría de los pacientes que tenemos, pues sabemos que tienen exceso de peso corporal y vamos a batallar. Aparte de que a lo mejor cuando lo volteemos, pues todos los excesos invasivos los podemos en este caso sacar, o simple y sencillamente el paciente se puede desextubar. Entonces sí podemos iniciar así la RCP en posición prono. Las recomendaciones que nos hacen las guías, si no tenemos vía aérea avanzada, bueno, me dicen que inmediatamente gire el paciente a una posición supina, teniendo los cuidados que ya comentaba de no desconectar accesos invasivos, así como el equipo que genera aerosoles. En este caso, si lo tenemos a lo mejor, no sé, nebulizando o administrando oxígeno a grandes cantidades. Que a lo mejor aquí se van a preguntar, pero es que está contraindicado. Sí, sí está contraindicado, pero también acuérdense que ahorita en los hospitales a veces, aunque esté contraindicado, lo estamos haciendo porque sabemos que el paciente va a obtener un beneficio y pues está aplicando aunque esté contraindicado. Entonces, si tu paciente lo tienes en posición prona, pero en este caso le está consciente, te das cuenta que te cae en paro, sin problema a lo mejor lo puedo girar rápidamente y iniciar las compresiones como tiene que ser. Si no, me encuentro yo solo, solamente estamos 2 personas, mi paciente se encuentra intubado y sé que voy a batallar para girarlo, pues antes de girarlo, en lo que activo el código azul y llega más personal a ayudarme, inicio compresiones. Aquí tenemos las 2 imágenes de cómo pudiéramos iniciar compresiones. En este caso, si no pudiéramos meter las tablas para RCP o las tablas espinales, que es lo que se recomienda que una de las personas que esté conmigo o otro de mis compañeros, una de sus manos la introduzca y la ponga a la altura del tercio medio del esternón o entre ambas tetillas para que la persona que va a estar dando la reanimación, pues de alguna manera exista una contrapresión y la compresión sea efectiva. Si podemos meter la tabla, adelante, pero aquí lo que más cuidamos en estos pacientes es que no se nos vaya a desconectar del ventilador. Sabemos que el paciente está sometido a metas de presión pulmonar, pero también todos los pacientes que están pronados manejamos PEPs muy elevados. Entonces, el que tenga PEPs muy elevados, si yo en ese momento, por accidente, llegue a desconectar los circuitos, me va a perjudicar aún más a mi paciente. Y pues normalmente, bueno, la posición de las manos me piden que sea entre C7 y T12 y esperar apoyo para seguir con los protocolos establecidos. Entonces voy a colocar mis manos, en este caso, como ahí lo tenemos, más o menos a la altura con la anatomía entre cervicales 7 y torácica 12, coloco mis manos en la posición en la que se ve y empiezo a realizar las compresiones en lo que llega más personal a ayudarme. Si el paciente se encuentra en posición prono y tengo una vía aérea avanzada, pues bueno, principalmente antes de girarlo, lo primero que tengo que realizar es ver los parámetros que tiene el ventilador y realizar algunos ajustes. Es muy importante que el ventilador también tenga filtros tipo EPA. Hay que mantener los circuitos con sistema cerrado en todo momento para evitar la generación de aerosoles. Ahí sí, en ese momento tenemos que meter FIU2 al 100%. Las recomendaciones que se hacen ahorita con estas guías, incluso en la parte de abajo está la bibliografía, si gustan leer el artículo, que fue un artículo que acaba de salir hace apenas unas semanas. Ellos nos comentan también que no es necesario a un paciente COVID que desconectes el circuito del ventilador para que le conectes el AMBU, que lo podemos seguir manejando con el ventilador, nada más disminuyendo tus parámetros que son los que aquí presentan. Entonces, aumentale el FIO2 al 100%, el trigger llévalo a límites normales para evitar autociclados cuando se esté moviendo los circuitos, se esté moviendo el paciente, disminuir la frecuencia respiratoria a 10 por minuto o lo más que me acepte en este caso el ventilador, disminuir el PIB para mejorar el retorno venoso solamente en la situación en la que el paciente esté en paro, no durante todo el momento. O sea, si tengo en este caso un PIB de 10, 12 o hasta 15, pues lo voy a tener que disminuir en este caso para que pueda yo girar a mi paciente y realice las maniobras para que me ayude al retorno sanguíneo y me mejore la perfusión. Pero si el paciente sale de paro, en ese momento tengo que volver a corregir los parámetros del ventilador y volverlo a dejarlo a los que estaba antes de que me cayera en paro. Y pues lo importante también llevar el control de las alarmas y de alguna manera poder estar silenciando para que los pacientes que se encuentran alrededor pues no se me empiecen a estresar y no se me empiecen a alterar porque se empiezan a dar cuenta de lo que está pasando. Entonces sí cerrar cortinas, dar un poco de privacidad y empezar a trabajar. Entonces, como conclusiones, pues la RCP es un procedimiento eficaz, viable e importante en un paciente que ha sido víctima de paro cardíaco, es sospechoso o sufre una infección de gran contagio como el COVID-19. Entonces, pues es responsabilidad del personal de salud
poder brindar la oportunidad de reanimar a la víctima, como también asumir este reto con todas las medidas de bioseguridad y de protección personal. Entonces, pues aquí lo importante es no escatimar recursos, no escatimar esfuerzos y nosotros principalmente poder protegernos. Entonces me protejo yo, protejo a mi equipo y entre todos formamos un círculo en el cual nos vamos a estar cuidando. Pero como lo decimos al inicio de la plática y lo comentamos a veces ahí en los hospitales, en las áreas de urgencias, en pandemias no hay urgencias y antes de que queramos actuar o queramos en este caso llegar a reanimar al paciente, lo más importante, colóquense su equipo de protección personal. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Muchas gracias, maestro Cuauhtémoc. No sé si los asistentes tengan alguna duda o algún comentario que nos lo hagan llegar por